la adoro con todo mi ser. Hemos hecho todo en la vida juntas, ¿no? Y más que importante para mí. Y pues estoy con ella y... Creciste viendo sus telenovelas. Cantaste sus cancionciosas sin saber que guardaban un secreto. Las admiraste en la pantalla sin imaginar lo que vivían cuando las cámaras se apagaban. Durante décadas, la industria del espectáculo mexicano tuvo una regla no escrita. No importaba tu talento, no importaba tu trayectoria, no importaba cuántos millones de personas te amaban en todo el país. Había una sola cosa que no podías decir, y quien se atrevía a decirla pagaba el precio. Hoy vamos a hablar de 10 mujeres que la dijeron, algunas después de años, otras después de décadas enteras de silencio. Mujeres que forman parte de la historia del entretenimiento mexicano. Nombres que tu familia mencionaba frente al televisor. Voces que todavía tienes grabadas en la memoria. Vamos a hablar de Ana Gabriel, que guardó su secreto durante más de 40 años frente a millones de fans. De Daniela Romo, que vivió su historia de amor más grande a la vista de todos y nadie lo supo ver. De Yolanda Andrade, que pagó un precio muy alto por ser de las primeras en atreverse. Y de 7 nombres más que probablemente te van a sorprender. Quédate hasta el final, porque el último caso de esta lista es el que menos esperabas. Personaje 1. Ana Gabriel. Antes de hablar de ella, necesitas entender algo. Hay secretos que se guardan por miedo, y hay secretos que se guardan porque la industria entera te obliga a hacerlo. Este fue de los dos. Ana Gabriel nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa. Su nombre real es María Guadalupe Araujo Young. Creció en la pobreza, hija de una familia humilde del norte del país, sin imaginar que algún día su voz iba a llenar estadios en todo el mundo. Su carrera arrancó a finales de los años 70, y cuando despegó, despegó de verdad. Simplemente amigos, ¿quién como tú? El cigarrillo. Canciones que no necesitan presentación. Canciones que cualquier mexicano de 30 años para arriba puede tararear de memoria sin pensarlo 2 veces. Se convirtió en una de las voces más importantes de la música latina, no solo en México, en toda América. La llamaron la diva de América y no era exageración. Sus conciertos se agotaban en horas. Sus discos se vendían por millones. Era una de esas artistas que trascienden generaciones. Y durante todo ese tiempo, los rumores existieron. Desde los años 80 había versiones, habladurías en la industria, periodistas que insinuaban, compañeros que sabían, pero ella nunca hablaba de su vida privada. Nunca. Cuando algún reportero se atrevía a preguntarle, respondía con una frase que se volvió legendaria. Mi vida privada es mía. Durante más de 40 años, México especuló. Hubo quienes la relacionaron con Verónica Castro, una historia que circuló por años en los pasillos de la industria y que ninguna de las dos confirmó jamás. Se decía que la canción ¿Quién como tú? Estaba dedicada a la actriz, que su relación terminó porque Castro quería mantenerlo en secreto, que el dolor de esa separación quedó grabado para siempre en su música. Nadie lo pudo confirmar, pero el público lo intuía. Y lo intuía porque hay algo en la voz de Ana Gabriel cuando canta sobre el amor que no miente. Hay una verdad ahí adentro que no necesita declaración oficial. Fue hasta 2016 cuando todo cambió. En un concierto en Miami, una pareja de mujeres llegó a celebrar su aniversario. Ana Gabriel las vio desde el escenario, y en lugar de ignorarlas, como había hecho durante 4 décadas con todo lo relacionado a este tema, hizo algo que nadie esperaba. Las felicitó, habló, y ante miles de personas reunidas esa noche, con su característico sentido del humor, confirmó lo que México llevaba décadas preguntándose. Dijo que si no la habían visto con nadie era porque tenía muchas y quería serles fiel a todas. El público estalló. 40 años de silencio, 40 años de rumores, 40 años de canciones que ahora de repente tenían otra dimensión. Y en 2024 llegó otro capítulo. Ana Gabriel reveló durante un live de Instagram que se había casado en secreto. Su pareja, Silvana Rojas, una psicóloga peruana 30 años menor que ella, se conocieron en 2023. Y la diva de América, a sus casi 70 años, mostró el anillo ante la cámara sin pedirle permiso a nadie. 4 décadas de silencio. Y al final el amor ganó. Nadie imaginaba que la siguiente historia iba a durar aún más tiempo. Y que se iba a vivir justo frente a los ojos de todos, sin que nadie lo viera.
Personaje 2. Daniela Romo. Hay amores que no necesitan etiqueta para ser reales. Este duró 44 años. Daniela Romo nació el 12 de diciembre de 1959 en la Ciudad de México. Actriz, cantante, presentadora. Una de las figuras más completas del entretenimiento mexicano de los años 80 y 90. Protagonizó telenovelas como El Maleficio y Pasiones Encontradas. Tuvo éxitos musicales que marcaron a toda una generación. Pero hay una canción en particular que hoy suena diferente. Yo no te pido la luna. Uno de los temas más emblemáticos de su carrera. Una canción sobre un amor que no pide demasiado, que solo pide estar, que solo pide quedarse. Según versiones que circularon durante años en la industria, esa canción no estaba dedicada a ningún hombre. Estaba dedicada a Tina Galindo. Tina Galindo fue productora de teatro, representante artística y una de las figuras más respetadas de la escena cultural mexicana. Produjo obras como Mamma Mía, La novicia rebelde y Víctor Victoria en México. Fue directora del Teatro Insurgentes. Una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Y estuvo al lado de Daniela Romo durante 44 años. 44 años, sin una sola declaración oficial, sin una sola foto que confirmara lo que todos en la industria ya sabían. Viajes juntas, cumpleaños juntas, enfermedades juntas. Porque cuando en 2012 a Daniela Romo le detectaron cáncer de mama, fue Tina Galindo quien estuvo en cada sesión de radioterapia, en cada quimioterapia. Sin faltar uno solo de esos días. No es lo que hacen los representantes artísticos. Es lo que hace la persona que te ama. En 2023, Daniela Romo habló públicamente sobre Tina Galindo de una manera que México no esperaba, sin usar ninguna etiqueta, sin confirmar nada oficialmente, pero con una claridad que no dejó lugar a dudas. Dijo, ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años. Hemos hecho toda la vida juntas y es un ser más que importante para mí. Las redes sociales estallaron. Porque hay frases que no necesitan traducción. Tina Galindo falleció el 29 de enero de 2024 a los 78 años por complicaciones de COVID-19, en privado rodeada de familia y amigos cercanos. Sin rueda de prensa, sin declaraciones a los medios. Daniela Romo no habló públicamente ese día, no hizo falta. 44 años juntas lo decían todo. La siguiente historia también habla de pioneras. Pero esta tuvo un costo que pocas personas conocen. Personaje 3. Yolanda Andrade. Hay personas que abren puertas para que otros no tengan que hacerlo solos. Yolanda Andrade fue una de ellas. Y le costó más de lo que cualquiera imagina. Nació el 28 de diciembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa. Actriz y conductora de televisión. Inició su carrera en 1991 con la telenovela Yo no creo en los hombres. Después vino Las secretas intenciones, otros proyectos y finalmente su salto definitivo a la conducción, programas que las convirtieron en una de las personalidades más queridas y más polémicas de la televisión mexicana. Junto a Montserrat Oliver, condujo Monse y Joe, uno de los programas de entretenimiento más exitosos de su época. Un programa donde ambas, con el tiempo, se convirtieron en algo más que conductoras, se convirtieron en referentes. Porque Yolanda Andrade fue de las primeras figuras públicas mexicanas en hablar abiertamente de su sexualidad, en una industria que castigaba ese tipo de declaraciones, en una época en que hacerlo podía costarte contratos, proyectos y la imagen que tardaste años en construir. No fue fácil, ella misma lo dijo. Confesó en Monse y Joe que el proceso fue doloroso, que le costó mucho trabajo, que pasó por etapas que no fueron sencillas. Y que hubo un momento en su vida en que el peso de cargar con eso la llevó al alcoholismo. Lo que pocos saben es la razón detrás de esa caída. Yolanda confesó públicamente que en una pelea con su padre, a quien quería profundamente, le deseó la muerte en un momento de rabia. Al día siguiente, su padre murió de un ataque al corazón. La culpa que cargó después de eso fue devastadora, y el alcohol se convirtió en la única manera que encontró de apagarla. Buscó ayuda, salió adelante. Y habló de eso públicamente también, porque siempre entendió que su historia podía ayudar a otros. Pero el capítulo más polémico de su vida llegó en 2019. Yolanda habló sobre una boda que había tenido lugar en Ámsterdam, con una mujer, y los rumores apuntaban a Verónica Castro, una de las actrices más grandes de la historia de la televisión mexicana, como la protagonista de esa historia.
Castro lo negó todo, con dureza, con contundencia. No voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida. El escándalo fue mayúsculo. La presión mediática sobre Castro fue tan intensa que terminó retirándose temporalmente de los medios. Una carrera de más de 50 años silenciada por el peso de una declaración que nadie esperaba. Yolanda Andrade no se retractó. Y en 2022, en el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, frente a la prensa, dijo algo que se quedó grabado para siempre. Si me dices lesbiana no me voy a ofender, porque lo soy, sin drama, sin rodeos, con la tranquilidad de alguien que ya terminó de pedir permiso, pionera, polémica, valiente y completamente libre. Personaje 4, Montserrat Oliver. Hay mujeres que nunca necesitaron salir del closet porque nunca dejaron que nadie las metiera en él. Montserrat Oliver es una de ellas. Nació en la Ciudad de México. Modelo desde los 16 años. A esa edad ya trabajaba profesionalmente y poco después se mudó a Miami para continuar una carrera internacional que la llevaría a aparecer en revistas de moda en Estados Unidos y Europa. Después vino la actuación, después la conducción. Y con la conducción llegó la fama masiva que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. La recuerdas en Monse y Joe junto a Yolanda Andrade. La recuerdas cubriendo eventos deportivos de talla mundial. La recuerdas como modelo, como empresaria, como productora. Una mujer que construyó una carrera sólida en prácticamente todos los frentes del entretenimiento. Pero hay algo que Montserrat Oliver nunca hizo. Nunca fingió ser alguien que no era. Mientras la industria le pedía a sus figuras públicas discreción, imagen impecable y vida privada blindada, ella simplemente vivió. Sin declaraciones dramáticas, pero sin ocultarlo tampoco. Su sexualidad se volvió pública cuando confirmó su relación con una modelo eslovaca. Y desde entonces nunca más sintió la necesidad de explicarle nada a nadie. En una ocasión dijo algo que resume perfectamente su postura, que no sentía una necesidad especial de salir del armario porque para ella nunca había habido armario. Lo que sí hizo, junto a Yolanda Andrade, fue reconocer en vivo y en público lo que ambas significaron para otras personas. En Monse y Joe, las dos se tomaron de la mano y dijeron lo que muchos necesitaban escuchar, que les había costado, que al principio fue doloroso, que pasaron por un proceso que no fue sencillo para ninguna, y que si ellas pudieron sobrevivir a haberlo dicho, otros también podían. Fuimos pioneras, dijo Montserrat entre risas. Y no era broma. En 2025 volvió a dar de qué hablar. En su programa reveló que María Félix, la doña del cine mexicano, era lesbiana, y que en algún momento la propia María Félix le había tirado la onda. Una declaración que encendió las redes y revivió uno de los rumores más antiguos de la historia del espectáculo nacional. Montserrat no titubeó al contarlo. Nunca titubea, porque esa es exactamente su manera de existir en el mundo. La siguiente historia también habla de valentía, pero esta llegó mucho más tarde de lo que muchos esperaban. Y con una polémica que todavía no termina. Personaje 5. Lolita Cortés México la conoce como la jueza de hierro, y no es un apodo que se ganó en los juzgados. Se lo ganó frente a las cámaras, siendo la jueza más temida y más admirada de los realities de talento en la televisión mexicana. La que no tenía filtro, la que decía lo que nadie más se atrevía a decir, la que hacía llorar a los concursantes con una sola oración. Lolita Cortés nació en la Ciudad de México, actriz y cantante de formación, con una carrera que arranca en el teatro musical y que, con el tiempo, la lleva a convertirse en una de las personalidades más polarizantes de la televisión nacional. O la amabas o la odiabas. Punto medio no existía con ella. La viste en la academia, la viste en Pequeños Gigantes, la viste en decenas de producciones teatrales donde demostró que detrás de la jueza de hierro había una artista de verdad, formada, exigente consigo misma antes que con cualquier otro. Pero había algo que Lolita Cortés no había dicho públicamente, hasta 2022. Fue durante una transmisión de reality Iconic Drag Fashion Week, cuando la jueza de hierro dijo algo que nadie esperaba escuchar esa noche. Se declaró bisexual, se declaró queer. Y lo hizo con la misma contundencia con la que siempre dijo todo lo demás. Sin rodeos, sin suavizarlo, sin pedirle permiso a nadie. Lo que pocos saben es lo que vino después. Meses después de esa declaración, se supo que Lolita Cortés había tenido una relación secreta con una directora.
Una relación que mantuvo completamente fuera del ojo público, que no apareció en ninguna revista, que no se filtró en ningún programa de espectáculos. En una industria donde todo se sabe, ella logró guardarlo. Eso habla de lo que le costó decirlo. En una conversación con Ventaneando habló de cómo vivió su proceso. Confesó que en su adolescencia se preguntaba constantemente qué era lo que sentía, que no quería decírselo a nadie, que su educación católica y el ambiente en que creció hacían que ese tipo de preguntas se sintieran prohibidas. ¿Soy? ¿No soy? ¿Qué hago? Recordó que se preguntaba. No encontró las respuestas de joven, las encontró décadas después, cuando ya era la jueza de hierro, cuando ya había construido una carrera entera, cuando ya no le importaba lo que nadie pensara. En 2025 volvió a decirlo, ahora, en la granja VIP, frente a las cámaras y sin que nadie se lo pidiera. Porque hay cosas que, cuando las dices una vez de verdad, ya no puedes dejar de decirlas. Antes de continuar, si estas historias te están impactando, regálanos un like para que lleguen a más personas. Cada like ayuda a que este canal siga creciendo. Seguimos, porque la siguiente historia es la más reciente de todas, y también la más viral. Personaje 6, Gala Montes. Esta historia no viene de los años 80, no viene de los 90, viene del año pasado, y México entero la vio en tiempo real. Gala Montes nació el 4 de agosto del año 2000 en la Ciudad de México. Actriz desde niña. La recuerdas en Lo que callamos las mujeres cuando era apenas una niña. La recuerdas en El Señor de los Cielos como uno de los personajes más comentados de la serie. La recuerdas en Diseñando tu amor y en La Mexicana y El Güero para Televisa. Una carrera construida desde la infancia. Una carrera que en 2024 explotó de una manera que nadie anticipaba. Ese año entró a La Casa de los Famosos México, la segunda temporada. Y lo que pasó adentro de esa casa sacudió las redes sociales durante semanas enteras. Pero antes de entrar al reality, algo ya había pasado afuera. En julio de 2024, Gala Montes hizo un live en Instagram. Un live que empezó como cualquier otro y que terminó siendo uno de los momentos más comentados del año en el espectáculo mexicano. Porque al final de esa transmisión, en medio de una situación tensa con su madre, soltó una frase que no estaba planeada. Tienes 2 hijas que son bisexuales. Su madre se enteró en ese momento, frente a miles de personas. Lo que Gala reveló después, dentro de la Casa de los Famosos, fue aún más revelador. Confesó que siempre lo supo, desde niña. Que le gustaban las mujeres desde que tenía memoria. Que el único miedo real que tenía era decírselo a su mamá. Y que cuando finalmente lo hizo así, en un live, sin preparación. Casi como un acto de liberación que no pudo contener más. Estoy en mi época de rebeldía. Estoy viviendo mi adolescencia ahorita. Su mamá no lo tomó bien. Gala la describió públicamente como homofóbica. Dijo que su rechazo dejó una huella de dolor que no se borra fácilmente. Que fue en parte por eso que se distanció de ella. Que quería vivir su vida, su identidad y su libertad sin pedirle permiso a nadie. Dentro del reality, tuvo una relación con la conductora Bárbara Islas que México siguió semana a semana. Una historia que generó millones de comentarios, que dividió opiniones, que hizo tendencia durante días. Gala Montes terminó como una de las finalistas más queridas de la temporada y salió de esa casa más libre de lo que entró, con 24 años, con 3 millones de seguidores. Y sin deberle una sola explicación a nadie. Personaje 7. Sonia Furió, esta historia no viene del siglo XXI. Viene de una época en que decir lo que Sonia Furió dijo podía destruirte la carrera de un día para otro. Y eso fue exactamente lo que pasó. Sonia Furió nació el 30 de julio de 1937 en Alicante, España. Llegó a México siendo apenas una niña de 2 años, cuando su familia huyó de la Guerra Civil Española. Creció aquí, se formó aquí. Y aquí construyó una de las carreras más deslumbrantes del cine de oro mexicano. La consideraban una de las actrices más bellas de su generación. Sus piernas eran famosas en la industria. Fue musa del comediante Germán Valdés, Tintán, uno de los íconos más grandes del cine cómico nacional. Protagonizó decenas de películas durante los años 50 y 60. Era el tipo de figura que llenaba salas. El tipo de rostro que aparecía en las portadas de las revistas de espectáculos. Y en una época en que los actores y actrices cuidaban su imagen pública, como si les fuera la vida en ello, porque literalmente les iba la vida en ello, Sonia Furió hizo algo que hacía.
Habló con honestidad sobre su sexualidad. No lo anunció en una rueda de prensa. No lo declaró en una entrevista de portada. Simplemente no lo negó. Simplemente vivió como quiso. Con hombres, con mujeres, sin conflicto interno y sin pedirle explicaciones al mundo. En una industria que en los años 50 castigaba cualquier desviación de la norma con el ostracismo más absoluto, esa honestidad tuvo un precio enorme. Un presidente de México la vetó. No un productor, no un director, un presidente de la República. Su carrera no volvió a ser lo mismo después de eso. Las puertas que antes se abrían solas empezaron a cerrarse. Los proyectos dejaron de llegar. El nombre que había brillado en los créditos de decenas de películas fue desapareciendo poco a poco de la industria que ella había ayudado a construir. Murió en 1996, sin que la industria le debiera un solo reconocimiento público por lo que hizo, sin que nadie en su momento la aplaudiera por su valentía, sin que México entendiera todavía lo que significaba lo que ella había hecho décadas antes de que hablar de este cascos fuera siquiera concebible. Hoy, casi 30 años después de su muerte, su historia sigue siendo una de las más valientes del espectáculo mexicano. Y muy poca gente la conoce. La siguiente también tardó en contarlo. Pero cuando lo hizo con una claridad que no dejó dudas. Personaje 8. Heréndira Ibarra. Su apellido lo dice todo en la industria mexicana. Hija del productor Epigmenio Ibarra, uno de los nombres más importantes detrás de las series y telenovelas más ambiciosas de las últimas décadas. Heréndira Ibarra creció rodeada de cámaras, sets y conversaciones sobre narrativa desde que tenía memoria. Pero construyó su propia carrera, con su propio nombre, con su propio talento. Nació el 25 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Estudió actuación en Casa Azul, el taller de formación de Argos, y con el tiempo se convirtió en una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional de su generación. La recuerdas en Ingobernable junto a Kate del Castillo. La recuerdas en Las Aparicio, pero el papel que la puso en el mapa internacional fue en Sense Otto, la serie de las hermanas Wachowski para Netflix, donde compartió créditos con un elenco de talla mundial y demostró que el talento mexicano no tiene techo cuando se le da el espacio correcto. En 2021 apareció en Matrix Resurrections, en la pantalla grande, en una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Y a lo largo de toda esa carrera, Heréndira Ibarra habló de su bisexualidad con una naturalidad que en México todavía sorprende. No hubo un momento dramático, no hubo un live viral, no hubo un escándalo. Simplemente habló, en entrevistas, con calma, con la convicción de alguien que creció escuchando en su casa el amor trasciende el género y que se lo creyó. Dijo que en su adolescencia hubo confusión, que su educación fue católica y un tanto represiva, que tardó en encontrarse, pero que cuando lo hizo no sintió la necesidad de convertirlo en un evento, solo en una verdad que contar. En una industria que todavía premia el silencio, esa manera de existir tiene su propio tipo de valentía. La siguiente también lo dijo siendo muy joven, y lo hizo porque un personaje de ficción le enseñó algo real sobre sí misma. Personaje 9, Alicia Hassis. A veces la ficción te muestra quién eres antes de que tú misma lo sepas. Eso fue exactamente lo que le pasó a Alicia Hassis. Nació el 23 de octubre de 1996 en la Ciudad de México. Empezó su carrera en la actuación a los 10 años, en talleres de formación artística. Desde niña apareció en Lo que callamos las mujeres, ese programa de TV Azteca que generaciones enteras de mexicanos vieron en la tarde con su familia. Creció frente a las cámaras y con los años llegaron proyectos más grandes: Guerra de ídolos, Caer en tentación, Señora Acero, Imperio de mentiras junto a Angelique Boyer, pero el papel que cambió su vida no fue ninguno de esos. Fue en Ingobernable, la serie de Netflix protagonizada por Kate del Castillo, donde Alicia Hassis interpretó a María Nava Urquiza, un personaje lésbico. Una historia de amor entre mujeres contada con una honestidad que el público recibió con los brazos abiertos. Y mientras interpretaba ese personaje, algo pasó, no en el set, adentro de ella. Conoció a una chica. Empezó a sentir cosas que no había sentido antes, y en lugar de ignorarlas o enterrarlas, decidió escucharlas. En 2019, a los 22 años, Alicia Hassis se declaró públicamente bisexual. En una entrevista habló de ese proceso con una honestidad que sorprendió a la industria por su sencillez.
Dijo que no fue un tema que llegó con angustia, que llegó solo, que conoció a esa chica y que simplemente supo. Tampoco fue un tema para mí así de, ¿será que me gustan las mujeres? No, solito llegó a mí. Una de las declaraciones más tranquilas y más valientes que una actriz joven mexicana ha hecho en los últimos años. Hoy sigue construyendo su carrera, con proyectos en Disney Plus, con una trayectoria que a sus 29 años ya tiene más páginas la de muchos actores de doble su edad. Y con la certeza de quien ya sabe exactamente quién es. Ya casi terminamos. El último nombre de esta lista es el que probablemente menos esperabas encontrar aquí. Personaje 10, Ángeles Cruz. La mayoría de los nombres en esta lista los conoces por la televisión, por las telenovelas, por los programas de entretenimiento que creciste viendo. Este nombre lo conoces si prestas atención al cine mexicano de verdad, al que gana premios internacionales, al que cuenta historias que la televisión comercial nunca se atrevería a contar. Ángeles Cruz nació en 1969 en Villa Guadalupe, Victoria, en el municipio de San Miguel el Grande, Oaxaca, una comunidad indígena a horas de la capital del estado. Creció sin televisión, lejos de los reflectores, sin imaginar que algún día su nombre aparecería en festivales de cines de todo el mundo. Estudió para ser ingeniera agrónoma. Fue un maestro del Centro de Educación Artística, quien vio algo en ella y le sugirió que lo dejara todo para dedicarse al teatro. Lo dejó todo. Se mudó a la Ciudad de México, estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, intentó abrirse camino en la televisión comercial y descubrió rápidamente que en esa industria para una mujer indígena los únicos papeles disponibles eran dos, la madre sufrida o la delincuente. Decidió contar sus propias historias. Y esas historias la convirtieron en una de las directoras más importantes del cine mexicano contemporáneo. La tiricia o Cómo curar la tristeza, Arcángel, Nudo Mixteco, 3 trabajos que le dieron 3 premios Ariel, el reconocimiento más importante del cine nacional. En cada una de esas películas, Ángeles Cruz puso su verdad completa, la de ser mujer, la de ser indígena, la de ser lesbiana. Las 3 cosas al mismo tiempo, en una industria y en una sociedad que históricamente ha castigado cada una de esas condiciones por separado. En 2022 lo dijo con una claridad que pocas personas tienen. Tengo 3 desequilibrios. Vengo de una comunidad indígena. Soy mujer y soy lesbiana. Cosas que han sido estereotipadas y colocadas en una situación de supervivencia. En 2023 perdió a su hermano en una masacre en su pueblo. Personas armadas irrumpieron en la comunidad y asesinaron a 8 personas. Él fue una de ellas. Ángeles Cruz siguió filmando, porque entendió que llevar esas historias al cine era una forma de sobrevivir, de preservar, de resistir. Hoy su película Valentina o La Serenidad recorre festivales internacionales. Su nombre aparece en conversaciones sobre el mejor cine de América Latina. Y sigue filmando desde Oaxaca, desde su comunidad, desde su verdad. 3 desequilibrios que la industria intentó usar en su contra y que ella convirtió en su mayor fortaleza. 10 mujeres, 10 historias, 10 maneras distintas de llegar a la misma verdad. Algunas tardaron 40 años, otras lo dijeron a los 22. Algunas lo pagaron con su carrera, otras lo convirtieron en su mayor impulso. Algunas vivieron en silencio durante décadas, otras nunca necesitaron el silencio para nada, pero todas tienen algo en común. En algún momento de sus vidas, la industria del espectáculo mexicano les pidió que eligieran entre su verdad y su carrera. Y cada una, a su manera y en su tiempo, eligió su verdad. Eso no es un dato de farándula, eso es valentía real. La misma valentía que le costó a Sonia Furió su carrera en los años 50. La misma que le costó a Yolanda Andrade años de dolor antes de poder decirlo con tranquilidad. La misma que Daniela Romo vivió en silencio durante 44 años sin que nadie se la pudiera quitar. México las amó en pantalla sin saber quiénes eran de verdad. Y hoy, conociéndolas completas, no hay razón para amarlas menos. ¿Cuál de estas 10 historias te impactó más? Comenta el nombre en los comentarios. Y si ya sabías alguna de estas historias, comenta 1. Si alguna te sorprendió, comenta 2.